Hola, soy Marcela de la Garza Mesa, alumna de la Universidad Autónoma del Estado de México, de la comunidad Temas Selectos de Redes Computacionales. Mi asesor es el maestro Jesús Soto Becerril y hoy voy a hablar un poquito sobre el modelo OSI y sus protocolos, así como sus 7 capas. Como antecedentes tenemos que a finales de los años 70, principios de los años 80, el hardware y el software desarrollado por diferentes empresas no era compatible entre sí, por lo que no era posible lograr una comunicación de red adecuada. Esto hace que el modelo OSI surja de esta necesidad para establecer los estándares que garantizaran la compatibilidad e interoperabilidad de los equipos, logrando trabajar en conjunto y comunicarse entre sí. Y para que no fuera tan complejo este proceso de comunicación, se decidió dividirlo en partes. En 1977, la Organización Internacional de Estandarización, ISO, por sus siglas en inglés, inició el desarrollo de una arquitectura de comunicación consistente en un conjunto jerárquico de capas separadas de acuerdo a las funciones de comunicación que realizaban. En 1984, la ISO publicó este estándar bajo el nombre de modelo OSI. ¿Cómo definimos el modelo OSI? Se trata de un conjunto de protocolos en donde las funciones de comunicación son divididas en capas jerárquicas. Cada capa se encarga de realizar un subconjunto de tareas bien definidas que se relacionan entre sí y que son necesarias para lograr la comunicación con algún otro sistema. Cada capa requiere que la capa que la antecede realice su propia función, la cual es todavía más básica y oculta sus detalles a las capas superiores. Dentro de cada capa se puede desarrollar uno o más protocolos. Las funciones de cada capa están bien definidas, lo que permite establecer las normas y estándares que se desarrollan de manera simultánea e independiente. Cuando se realiza algún cambio en los estándares de determinada capa, no se afecta el software de las demás capas, lo que permite establecer nuevas normalizaciones. Las capas del modelo OSI son la capa física, la capa de enlace de datos, la capa de red, la capa de transporte, la capa de sesión, la capa de presentación y la capa de aplicación. Existen 3 elementos que requiere cada capa. El primero es la especificación del protocolo, es decir, que si existen 2 entidades de sistemas diferentes en la misma capa, estas interactúan y cooperan haciendo uso del protocolo, el cual debe especificarse con precisión debido a que están implicados 2 sistemas abiertos diferentes. Otro elemento es la definición del servicio. Adicional a los protocolos utilizados, es necesario que existan normalizaciones para los servicios que cada capa ofrece a la capa inmediata superior, es decir, descripciones funcionales que definan los servicios que se proporcionan. Y el último elemento es el direccionamiento, es decir, que cada capa presta servicios a las entidades de la capa inmediatamente superior. Las entidades deben identificarse utilizando un punto de acceso al servicio SAP. De esta manera se puede identificar una identidad de transporte usuaria del servicio de red. Y pasando a definir la actividad que realiza cada capa, tenemos que la primera capa, la capa física, se encarga de la interfaz física entre dispositivos y define las reglas que rigen la transmisión de bits. Y tiene 4 características importantes: mecánicas, eléctricas, funcionales y de procedimiento. Los protocolos que utiliza son DLS, ISDN, Bluetooth, ADSL y USB. Aquí podemos ver un poco de cómo es que funciona la capa física, que se refiere a la conexión que deben de tener los equipos para que puedan comunicarse entre ellos a través de una red de comunicaciones. La segunda capa es el enlace de datos, que ayuda a que el enlace físico sea fiable, proporcionando los medios para activar, mantener y desactivar el enlace. Detecta y controla los errores que las capas superiores pudieran presentar. Algunos de los protocolos que utiliza son ARP, HDLC, SDLC, PPP, SLIP y CSLIP. La tercera capa es la capa de red. Esta capa es compleja debido a que se encarga de proporcionar conectividad seleccionando una ruta entre 2 sistemas de host que muy probablemente estén ubicados en redes geográficamente diferentes. Transfiere la información entre los sistemas finales, seleccionando la ruta, el direccionamiento y el enrutamiento.
Algunos protocolos que utiliza son IP, ICMP, ARP, RARP y ProxyRP. Y bueno, aquí podemos ver un poco de cómo es que funciona la capa de red con este ejemplo, donde bueno, se ve que hay 4 redes diferentes interconectadas entre sí. La capa 4 se refiere al transporte. Proporciona el mecanismo para intercambiar datos entre sistemas finales. Si está orientado a conexión, verifica que los datos se entreguen libres de errores, en orden, sin pérdidas y sin duplicaciones. Si está involucrada en optimización del uso de servicios de red, proporciona la calidad del servicio solicitado. Un protocolo de transporte será tan grande y tan complejo dependiendo de qué tan confiables sean los servicios de red y las redes subyacentes. Utiliza los protocolos TCP, NBDP, UDP, IPX y SPX. La quinta capa se refiere a la capa de sesión, que proporciona los mecanismos que sirven para controlar el diálogo entre las aplicaciones de los sistemas finales. Algunas veces los servicios de la capa de sesión pueden ser omitidos. Los servicios que proporciona son control de diálogo, que puede ser full duplex o half duplex, agrupamiento, es decir, que se puede definir grupos de datos, y recuperación, que proporciona un procedimiento de puntos de comprobación para que en caso de que exista alguna falla, se puedan retransmitir los datos desde el último punto de comprobación. Algunos protocolos que utiliza son SIP y SCP. La capa sexta es la capa de presentación, que se encarga de definir el formato de los datos que se van a intercambiar entre las aplicaciones, ofreciendo a los programas un conjunto de servicios de transformación de datos. Define la sintaxis entre las entidades de aplicación, proporcionando los medios para seleccionar y modificar la representación a utilizar. Utiliza los protocolos SAP y NCP. Y por último, la capa de aplicación proporciona a los programas de aplicación un medio para acceder al entorno OSI. Entre sus servicios se encuentran las funciones de administración, los mecanismos genéricos de implementación de aplicaciones distribuidas, transferencia de archivos, correo electrónico y acceso remoto. Algunos protocolos que utiliza son FTP, DHCP, HTTP, POP, SMTP, SSH, Telnet, TFTP, LDAP, entre otros. Bueno, las ventajas que tiene el uso del modelo OSI es que la comunicación se divide en partes más pequeñas y sencillas. Los componentes de red se normalizan, lo que permite el desarrollo y soporte de productos de diferentes fabricantes. Permite la comunicación de diferentes tipos de hardware y software. Los cambios se desarrollan con mayor rapidez, ya que evita que al realizar un cambio en una capa, las demás capas se vean afectadas. Al dividir la comunicación de red en partes más pequeñas, ayuda a que el aprendizaje sea más sencillo. Bueno, y a manera de conclusión, tenemos que actualmente el modelo OSI ya no es tan utilizado, ya que la mayoría de los fabricantes han optado por utilizar las capas del TCP/IP. Sin embargo, el estudio del modelo OSI es una gran herramienta para comprender mejor la manera en la que se establecen las comunicaciones de red y como introducción para entender mejor el funcionamiento del modelo TCP/IP. Ambos modelos han permitido que la comunicación entre dos o más equipos de diferentes fabricantes y con sistemas operativos diferentes puedan comunicarse entre sí, ayudando a que la comunicación a través de la red sea hoy un elemento indispensable para las actividades diarias. Estas son algunas de las referencias que utilicé para realizar este pequeño tutorial. Gracias por su atención.